La primera vez que ocurrió, el rey Marcus Wolfhard lo consideró una casualidad. Él era el alfa de alfas, señor de los picos de la piedra solar, y poseía una mandíbula que podría cortar granito. Había entrado con paso firme en los establos reales, con sus botas de montar resonando en los adoquines limpios, listo para su paseo matutino. Su beta, Liam, lo seguía, sosteniendo una cartera con documentos de estado. Las tarifas comerciales del norte están resultando problemáticas, Su Majestad. Había comenzado Liam, con su voz en un monótono murmullo. La manada Luna de Plata afirma que nuestros impuestos son... Marcus había levantado una mano, con su atención centrada por completo en el magnífico semental negro del establo central. En un momento, Liam se acercó a Thunderbolt con una rara y genuina sonrisa en sus labios. «Hola, viejo bruto». Thunderbolt, que normalmente lo saludaba con un ansioso relincho y una sacudida de su enorme cabeza, hizo algo sin precedentes. Lo ignoró por completo. Su atención estaba fija en el otro lado del establo, donde la nueva moza de cuadra, Miro, estaba rellenando su abrevadero. El caballo estiró el cuello por encima de la puerta y le dio un empujoncito en el hombro con la delicadeza de un ariete. Maro tropezó y se sujetó del abrevadero. «Cuidado, guapo. ¿Qué ganas de beber?» Le dio unas palmaditas en el hocico, con movimientos tranquilos y seguros. Thunderbolt emitió un sonido grave y retumbante de pura satisfacción, un sonido que Marcus no le había oído desde que era un potro. En lo profundo de la mente de Marcus, su lobo se erizó. Observó cómo el caballo recibía el afecto fácil, las manos suaves, la voz cálida, y sintió algo que nunca antes había sentido hacia el semental. Resentimiento. Resentimiento puro, mezquino e incandescente. El lobo conocía a este caballo desde hacía 18 años. Había compartido fogatas y largas patrullas y la tranquila dignidad de un vínculo de soldado. Y ahora, este traidor de cuatro patas recibía caricias en el hocico de la mujer con el olor más interesante del continente. Mientras Marcus estaba allí plantado como un perchero olvidado. El lobo quería transformarse, caminar en cuatro patas, apartar la estúpida cabeza del caballo y presentar la suya para que la rascaran. Era un impulso profundamente indigno. Al lobo no le importaba, tenía sus prioridades. Marcus frunció el ceño, carraspeó ruidosamente. Thunderbolt. Las orejas del caballo se movieron, pero no se giró. Estaba demasiado ocupado intentando mordisquear una brizna de paja suelta en el pelo de Meadow. La mandíbula de Marcus se tensó. Liam, siempre perceptivo, dejó de hablar de tarifas y empezó a mostrar un inmenso interés en una grieta del techo. «Moza de cuadra», espetó Marcus, con la voz más cortante de lo que pretendía. Meadow levantó la vista, con los ojos muy abiertos y del color de la miel tibia. Tenía una mancha de suciedad en la mejilla. Su lobo, que había estado ocupado componiendo una lista de razones por las que era superior a un caballo, abandonó abruptamente el proyecto. «Compañera», respiró, «es perfecta. Dile al caballo que se vaya. Nosotros llegamos primero. Técnicamente, no llegamos primero, pero tenemos un rango superior». Marcus se quedó muy quieto. «Compañera». La palabra detonó en su cráneo como un cañón. Su lobo, en 29 años de existencia, nunca había dicho esa palabra sobre nadie. Hundió el pensamiento tan fuerte que probablemente le dejó un moretón en el subconsciente. «Sí, Su Majestad», preguntó Meadow. «¿Qué le has hecho a mi caballo?» Ella parpadeó. «Le di agua, Su Majestad. Está siendo insubordinado». Thunderbolt eligió ese momento para apoyar su pesada cabeza en el hombro de ella, cerrando los ojos en una paz dichosa. Miro se tambaleó ligeramente bajo el peso, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «A mí me parece bastante relajado». «Está ignorando a su rey», dijo Marcus entre dientes. Su aura de alfa se encendió instintivamente. Los otros caballos del establo se movieron nerviosos en sus compartimentos. Liam dio un sutil paso atrás. Meadow simplemente lo miró, con una ceja ligeramente levantada, como si fuera un fenómeno meteorológico medianamente interesante. Thunderbolt ni siquiera se inmutó. Su lobo estaba apopléjico.
no está impresionada con nosotros. Está impresionada con el caballo. El caballo ni siquiera puede abrir una puerta. Nosotros hemos abierto miles de puertas. Somos los campeones de abrir puertas en este reino. ¿Por qué nadie lo reconoce? La indignidad era absoluta. Esto no fue un hecho aislado. Durante la semana siguiente, la historia fue la misma. Marcus llegaba y Thunderbolt le ofrecía su indiferencia, guardando todo su afecto equino para Meadow. La seguía como una sombra gigante de 400 kilos mientras ella hacía sus rondas. Le olisqueaba los bolsillos, buscando golosinas que ella nunca le daba. Apoyaba la cabeza en la valla y la observaba limpiar otros establos. Su expresión era de una devoción profunda y conmovedora. La ofensa de Marcus se convirtió en una obsesión purulenta. Ese era su caballo. Su padre le había regalado ese caballo, un potro negro, patilargo y aterrorizado al que nadie más podía acercarse, el año antes de morir. Marcus, con 12 años, recién huérfano y ahogándose bajo el peso de una corona que aún no le quedaba bien, había pasado todas las noches durante 3 meses durmiendo en el establo, ganándose lentamente la confianza del potro. Thunderbolt fue la primera criatura con la que Marcus había sido paciente. La única criatura en el mundo que lo había visto llorar. El caballo al que le había susurrado sus miedos en la oscuridad, cuando la corona pesaba demasiado y la soledad era demasiado aguda. En una vida definida por el deber y el dominio, este caballo era la única relación en la que Marcus era solo un hombre. Y ahora ese vínculo estaba siendo usurpado por una mujer de dedos ágiles y una mirada inquietantemente poco impresionada. Su lobo, mientras tanto, había desarrollado un monólogo interno continuo que Marcus no podía apagar. Está cepillando a Stardust. Stardust ni siquiera es un caballo especial. Stardust nunca ha tirado a 3 alfas a una zanja. Nosotros sí. El caballo sí. No importa. ¿Por qué no nos cepilla a nosotros? Tenemos pelaje. Un pelaje excelente. Mucho mejor que el pelo de caballo. Alguien debería decírselo. Marcus se negó a decírselo. También se negó a reconocer que su lobo había dicho compañera. Fue un fallo, un error de funcionamiento. Los lobos decían cosas que no sentían todo el tiempo. Definitivamente, esta era una de esas veces. No era una de esas veces. Finalmente, acorraló a Meadow junto al cuarto de aperos. Liam se mantuvo a una distancia respetuosa, fingiendo inspeccionar una silla de montar. Tú, comenzó Marcus, señalándola con un dedo acusador. Explícate. Meadow, que estaba puliendo una brida, no levantó la vista. Soy Meadow, Su Majestad, y estoy limpiando este cuero. ¿Hay algún problema con mi técnica? ¿El caballo? ¿Cuál es tu secreto? ¿Qué le estás dando de comer? ¿Algún tipo de avena encantada? ¿Una poción en su agua? Ella finalmente lo miró, con una expresión impasible. Le doy lo que todos le dan. Avena, heno, agua, ocasionalmente una zanahoria, pero solo si se ha portado bien. Su lobo se animó. Podemos portarnos bien. Podemos ser los mejores. ¿Tiene más zanahorias? En realidad no nos gustan las zanahorias, pero nos comeríamos una si nos la diera de su mano y nos mirara como mira a ese ingrato. Ya nunca se porta bien conmigo. El exabrupto fue más fuerte de lo que había pretendido. Resonó en el cavernoso establo. Varios mozos de cuadra se quedaron helados, con la horca en la mano. Liam tosió en su puño, un sonido sospechosamente parecido a una risa ahogada. Marcus bajó la voz, inclinándose más cerca. Su lobo lo instaba a acercarse más a ella. Bien, ahora aparta al caballo. Aquí no hay ningún caballo. El lobo hizo una pausa. ¿Dónde está el caballo? ¿Se está acercando sigilosamente por detrás? Más le vale que no. ¿Eres una bruja de caballos? Meadow lo miró fijamente durante un largo y silencioso momento. Una bruja de caballos. Sí. ¿Existe tal cosa? Ahora sí, declaró él. Ella suspiró, un sonido de resignación que crispó sus nervios reales e hizo que su lobo quisiera revolcarse y mostrar la barriga. Y volvió a pulir la brida. Con todo el debido respeto, Su Majestad, no soy una bruja de caballos. Simplemente se me dan bien los animales. A mí se me dan bien los animales, insistió él. Soy el rey Alfa.
Los animales son prácticamente toda mi marca. Thunderbolt, desde su establo al final del pasillo, soltó un bufido que sonó escéptico. Su lobo se giró hacia el sonido con furia psíquica. Tú no te metas en esto, caballo. Esto es entre nosotros y la mujer. Tienes 4 patas y no tienes pulgares oponibles. Ni siquiera puedes escribirle un poema. Nosotros podríamos escribirle un poema. Sería un poema magnífico. Rimaría y todo. Los ojos de Marcus se entrecerraron. Bien, si no revela sus secretos, los descubriré. De ahora en adelante, anunció, realizaré inspecciones diarias de todos los procedimientos del establo para asegurar que cumplen con los estándares reales. La miró directamente. Tus procedimientos en particular. Maddow le sostuvo la mirada, un destello de diversión en sus ojos color miel. Por supuesto, Su Majestad. Intentaré que mi técnica de limpieza sea extra deslumbrante para usted. Liam emitió otro sonido ahogado. Marcus le lanzó una mirada que podría cortar la leche. Esto no era una broma, era una cuestión de orgullo real. La era de la gran inspección real de los establos comenzó al día siguiente. Marcus llegó al amanecer con lo que consideraba un atuendo práctico de observación. Pantalones oscuros, una túnica sencilla y botas demasiado caras para estar cerca de excrementos de caballo. Llevaba un pequeño cuaderno encuadernado en cuero y un lápiz de carbón, decidido a documentar cada movimiento que hiciera Meadow Swift. Liam lo seguía. Su Majestad, los emisarios de la manada del Río de Cristal llegan esta tarde. Esperan discutir los derechos de las vías fluviales. Pueden esperar, la seguridad de la caballería real está en juego. Liam suspiró. Claro, la amenaza a la seguridad que representan una chica y un caballo muy feliz. Marcus la vio cerca del extremo más alejado, con la horca en la mano. Se detuvo a unos metros del establo en el que trabajaba, abrió su cuaderno y adoptó una postura oficial de escrutinio. Meadow echó un vistazo. Buenos días, Su Majestad. ¿Ha venido a supervisar la eliminación estratégica de residuos equinos? Estoy observando tu técnica, dijo él con rigidez, haciendo un gran alarde de tomar una nota. La nota en realidad decía, el sujeto exhibe una alarmante falta de deferencia. Además, huele bien. Inmediatamente la tachó. Su lobo, leyendo por encima de su hombro metafísico, estaba indignado. ¿Por qué has tachado eso? Era preciso. Huele bien. Escríbelo más grande. Subráyalo. Durante la siguiente hora, observó. Tomó copiosas notas. Nota. El sujeto usa una horca de 4 puntas. ¿Es superior a la estándar de 3 puntas? Investigar. Nota. El sujeto murmura a los animales. Contenido de los murmullos desconocido. Posibles encantamientos. Nota. El sujeto da 3 palmaditas en el cuello del caballo después de rellenar el abrevadero. Un número ritual. Su lobo añadía su propio comentario a cada entrada. Ha vuelto a tocar al caballo. Es el 14º toque de hoy. Nosotros hemos recibido 0 toques. Esto es una injusticia estadística. Ahora le está rascando detrás de las orejas. Nosotros tenemos orejas. Nuestras orejas son indiscutiblemente superiores. Son móviles. Transmiten una gama de emociones. Las orejas del caballo simplemente están ahí. Le ha dado una manzana al caballo. A nosotros también nos gustan las manzanas. Nadie nos ha ofrecido una manzana. Este reino está en declive. Intentó ser sutil. No fue sutil. Era un rey alfa de casi 2 metros de altura tratando de esconderse detrás de un barril de agua. En un momento dado, se inclinó demasiado alrededor de un pilar y derribó un cubo de cepillos que resonaron por el suelo con suficiente ruido como para asustar a un grifo. Meadow simplemente lo miró, luego a los cepillos esparcidos, y luego de nuevo a él. Una ceja perfecta se arqueó. Inspeccionando la integridad gravitacional de los suministros de limpieza, Su Majestad, su cara ardió. Pruebas de resistencia para asegurar que pueden soportar un impacto repentino. Han pasado. Su lobo estaba mortificado. Nos ha visto fallar al mantenernos en pie. El caballo nunca se cae. Este es el peor día de nuestra vida. Liam, desde una distancia segura, se cubrió la cara con la mano. Al día siguiente,
Marcus decidió replicar sus métodos. Entró con paso firme en el establo de Thunderbolt. El caballo inmediatamente le dio la espalda, ofreciéndole una vista de su cola en movimiento. Su lobo lo tomó como una declaración de guerra personal. Nos ha dado la espalda, su espalda. Nos muestra su trasero, a nosotros, que lo conocemos desde que era un potro. Deberíamos morderlo. Solo un pequeño mordisco. Un mordisco de principios. Paso 1. Acercarse con una postura no amenazante. Intentó suavizar su postura, lo que principalmente le hizo parecer que tenía dolor de espalda. Paso 2. Murmurar de forma tranquilizadora. Carraspeó. Hola, caballo. Eres un buen espécimen de équido. Tu pelaje es negro. Tus patas están presentes. Su lobo estaba horrorizado. Así no se halaga a alguien. Dile que su crin es lustrosa. No, espera. No halagues al caballo. El caballo es la competencia. Insúltalo sutilmente. Dile que sus menudillos son, como mucho, adecuados. Paso 3. Palmaditas. 3 de ellas en el cuello. Extendió una mano. Thunderbolt dio un paso atrás. Marcus dio un paso adelante. El caballo dio otro paso atrás. Se enzarzaron en una danza lenta y humillante alrededor del establo. Marcus se abalanzaba hacia el cuello del caballo y el caballo lo esquivaba sin esfuerzo. Su lobo narraba la catástrofe con el comentario angustiado de un corresponsal de guerra. Está evadiendo. Está en plena retirada. No, nosotros somos los que estamos en retirada. ¿Cómo nos está superando un caballo? Somos un depredador. Somos el depredador alfa. Este caballo come hierba. Nosotros comemos cosas que comen hierba. Aquí hay una jerarquía clara y el caballo no la está respetando. Miro estaba apoyada en la puerta del establo, con una pequeña sonrisa asomando en la comisura de sus labios. Está un poco tímido esta mañana. Se está burlando de mí, siseó Marcus, haciendo un último intento y logrando dar una palmadita en el flanco del caballo. Lugar equivocado. Thunderbolt bufó y agitó la cola, dándole a Marcus de lleno en la cara. Él farfulló, limpiándose el pelo de caballo de la boca. Su lobo estaba teniendo una crisis total. Está mirando, nos está viendo perder contra un caballo. Deberíamos abdicar, deberíamos irnos a vivir a las montañas. Deberíamos convertirnos en un lobo ermitaño que come conejos y no habla con nadie. Creo que tu técnica es defectuosa, acusó, señalando a Meadow con un dedo manchado de heno. Meadow finalmente se apiadó de él. Entró en el establo. Thunderbolt se giró inmediatamente, dándole un empujoncito con la cabeza en la mano. Ella sonrió, acariciándole el hocico antes de rascarle ese punto específico detrás de su oreja izquierda. Los ojos del caballo se entrecerraron de placer. Su lobo observaba con la intensidad de un amante celoso, estudiando la técnica de su rival. Observa el ángulo, observa la presión. Podríamos hacer eso. Podríamos hacerlo mejor. Nuestras garras son más afiladas. Probablemente eso no sea un punto a favor. Retira ese pensamiento. Este es su lugar favorito, dijo ella, y mientras lo hago, le digo que es el semental más guapo, inteligente y valiente de todo el reino. Marcus se quedó mirando. ¿Eso es todo? ¿Lo halagas? Más o menos. Soy el rey. Mi sola presencia es un cumplido. Ella le lanzó una mirada que decía, ¿y qué tal te está funcionando eso? Solo funciona si lo dices en serio. Salió, dejando a Marcus solo con el caballo y el consejo más exasperantemente simple que jamás había recibido. Dilo en serio. Su lobo estaba de mal humor. Ha tocado al caballo durante 9 segundos. Nunca nos ha tocado durante 9 segundos. Nunca nos ha tocado ni un segundo. El caballo está ganando. El caballo siempre ha estado ganando. Hemos sido unos tontos. Durante la semana siguiente, Marcus intentó halagar sinceramente a un caballo, mientras su lobo mantenía un recuento meticuloso y furioso de cada ventaja que el caballo tenía sobre ellos. Thunderbolt, posees una musculatura admirable. Tu conformación es estructuralmente sólida. Rascó detrás de la oreja. Thunderbolt lo permitió durante 1,7 segundos antes de alejarse. Su lobo saboteaba cada intento. ¿Por qué estamos ayudando al caballo a sentirse bien consigo mismo? El caballo es el enemigo. Si hacemos feliz al caballo,
Ella amará más al caballo. Deberíamos hacernos más atractivos. Deberíamos revolcarnos en algo que huela bien. A los humanos les gusta el olor a pino. Nosotros olemos a pino. Alguien debería decírselo. El lobo también había compilado una lista exhaustiva de sus ventajas, que recitaba a Marcus a intervalos impredecibles. Cosas que podemos hacer que el caballo no puede. Abrir puertas, hablar, escribir leyes, aullar a la luna de forma romántica, cazar, encender un fuego, llevarla en nuestros brazos en lugar de a nuestra espalda, caber dentro de un edificio sin agacharnos y leer. El caballo no puede leer. Este es un déficit significativo. Alguien debería decírselo. Marcus se negó a decírselo. Fue Meadow quien proporcionó el avance. Lo encontró una tarde con un aspecto completamente derrotado después de que Thunderbolt respondiera a sus elogios estornudando directamente sobre su túnica impecable. «Estás pensando demasiado», dijo ella. «No pienses en lo que se supone que debes decir. Solo míralo. ¿Qué es lo que realmente te gusta de él?» Marcus se detuvo. Miró a Thunderbolt. Su lobo por una vez guardó silencio. No vio a un competidor. Vio al potro desgarbado que había criado. Recordó la primera vez que el caballo había tomado un terrón de azúcar de su mano, el hocico aterciopelado haciéndole cosquillas en la palma. Recordó la noche en que murió su padre, cómo había ido al establo y había presionado su cara contra el cuello del potro y había sollozado, y el caballo se había quedado perfectamente quieto para él, respirando de forma constante y cálida. Recordó las largas patrullas, solo ellos dos bajo las estrellas, cuando ser rey parecía imposible, y la compañía del caballo era lo único que lo mantenía cuerdo. Se acercó y apoyó una mano en el hombro del semental. «Has estado conmigo mucho tiempo, viejo amigo», dijo, con la voz tranquila y desprovista de mando real. «Estuviste ahí cuando nadie más lo estaba, cuando tenía miedo y fingía que no, cuando estaba solo y fingía que tampoco». Hizo una pausa. «Eres la criatura más valiente que he conocido. Y no me refiero a la batalla. Me refiero a que fuiste lo suficientemente valiente como para amar a un niño que aún no sabía cómo ser amado». Las orejas de Thunderbolt se movieron hacia adelante. Giró la cabeza. Su gran ojo oscuro se fijó en Marcus. «Y sí», concedió Marcus con una mirada a Meadow, «eres ridículamente guapo». Levantó la mano y rascó detrás de la oreja izquierda. Esta vez, Thunderbolt no se apartó. Se apoyó en el contacto, un suspiro bajo y retumbante escapó de él. Cerró los ojos. Marcus sintió una oleada de alegría tan profunda que casi le dobló las rodillas. Lo había logrado. Lo había dicho en serio. Su lobo experimentó un complicado evento emocional. «Bien», concedió el lobo. «Bien, el caballo es aceptable. El caballo tiene buenas cualidades. Podemos compartirla». «No, no la vamos a compartir. El caballo recibe afecto profesional. Nosotros recibimos el otro tipo. Esto no es negociable». Miró a Meadow. Ella estaba sonriendo, una sonrisa real y sin defensas que le iluminó toda la cara. Lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. «Nos ha sonreído a nosotros, no al caballo. A nosotros. El mundo es perfecto. El caballo es nuestro mejor amigo. Retiramos todo lo que dijimos. El caballo es un genio. El caballo hizo que esto sucediera. Le debemos al caballo una deuda de honor. Y entonces, porque el universo aparentemente estaba contractualmente obligado a destruir los mejores momentos de Marcus, un mozo de cuadra apareció corriendo por la esquina. El Prado del Norte. Un oso ha atravesado la valla. Va a por los potros de un año. El cambio fue instantáneo. El lobo de Marcus se lanzó hacia adelante, con los ojos brillando en oro, un gruñido saliendo de su garganta, que hizo que el mozo de cuadra cayera de rodillas y los otros caballos se desbocaran. El aire se dobló con la presión de un alfa supremo, afirmando su dominio sobre su territorio. Y Meadow lo vio. Vio la transformación del hombre que no podía halagar a un caballo al depredador, que podía acabar con una amenaza con la sola fuerza de su presencia. Vio al rey detrás de la torpeza, y por un segundo sin aliento entendió por qué se escribían las canciones. Marcus saltó la valla de un solo movimiento. «Liam, haz que los cuidadores muevan a los potros al sur. ¡Ahora!». Su voz era hielo y hierro,
la voz de un comandante. Se fue antes de que Meadow pudiera responder, transformándose a mitad de zancada en un enorme lobo gris plateado que cubría el terreno con saltos enormes y poderosos. Regresó 20 minutos después, de nuevo humano, con un rasguño en el antebrazo y sangre que no era suya en la túnica. El oso se había ido, los potros estaban a salvo. Miro seguía de pie donde la había dejado. «Estás herido», dijo ella, alcanzando su brazo. Él miró su mano sobre su piel. Su lobo se quedó reverentemente quieto. Nos está tocando, y ha pasado más de 9 segundos. Estamos ganando. El caballo ha sido derrotado. No es nada, dijo él. Ella examinó el rasguño, luego lo miró. Eres diferente ahí fuera que aquí dentro. Aquí dentro, el enemigo es un caballo al que no le caigo bien. Ahí fuera, los enemigos son más simples. Ella casi sonrió. Quizás el caballo solo necesita ver más de esa versión de ti. Él le sostuvo la mirada, y por un momento, todo desapareció. Solo sus dedos en su piel y la atracción imposible entre ellos. Su lobo contuvo la respiración. Entonces Thunderbolt metió su enorme cabeza entre ellos, separándolos y exigiendo atención. El momento se disolvió con Meadow riendo, y Marcus mirando al caballo con el odio concentrado de un hombre que acababa de ser interrumpido por un semental. Su lobo estaba incandescente. Recordaremos a este caballo. Lo recordaremos en nuestro lecho de muerte. Sucedió un jueves, un día tan poco memorable como suelen ser los días del destino. Meadow estaba en un establo con un joven caballo castrado y nervioso llamado Biscuit, que había llegado esa mañana. Biscuit estaba aterrorizado, con los ojos desorbitados, los flancos temblando, y ya había pateado a 2 cuidadores. Meadow entró lentamente, su voz apenas un susurro. «Hola, chico dulce. Sé que todo es nuevo y da miedo, pero aquí estás a salvo». Extendió la mano y esperó. 5 minutos, 10. Marcus contuvo la respiración. Su lobo estaba fascinado. No ordena, no exige, simplemente espera. Nunca hemos esperado nada en nuestra vida. Quizás deberíamos aprender. Entonces Biscuit dio un paso adelante y presionó su hocico contra la mano de ella. Y entonces algo sucedió. Una presión emanó de Meadow, no la fuerza aguda de un alfa, sino una profunda ola de pura calma que lo anclaba todo. Bañó a Biscuit, a Thunderbolt, a lo largo de la fila, a cada caballo del establo. Los gatos del granero en las vigas se acurrucaron en espirales relajadas. Marcus también lo sintió, un bálsamo calmante para su propia tensión perpetua. Su lobo se tumbó voluntariamente por primera vez en su existencia. No en sumisión, en paz. Pero entretejido en la calma, había algo antiguo y salvaje, un destello de poder que no pertenecía a ningún Omega que hubiera conocido. Y cuando Meadow levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de él y brillaron. Por un breve segundo, la cálida miel de sus iris se tiñó de un oro líquido y luminoso. A Marcus se le cortó la respiración. Su lobo simplemente supo, con una certeza que reorganizó toda su existencia. Es nuestra, siempre ha sido nuestra, y no es humana. Es una loba. Nuestra loba y no lo sabe. El oro se desvaneció. Miro parpadeó, confundida. Qué raro. Se ha calmado de repente. Marcus despejó el establo, despidió a todos y la llevó a los jardines reales. Su lobo vibraba. Debo decírselo, debo ser gentil. Se va a asustar. La protegeremos del miedo. Aunque también seamos la causa del miedo. Esto es complicado. La sentó en un banco de piedra y le preguntó por sus padres. Ella le habló de Ashwick, el pueblo humano, el orfanato, los viajeros que la dejaron atrás. La forma en que los animales siempre se habían sentido atraídos por ella, tanto salvajes como domésticos. «Miro», dijo él, «no eres humana, eres una cambiante, una mujer lobo como yo». Ella se quedó mirando, luego se rió. «Claro, soy una bruja de caballos, ya hemos hablado de esto». «Tu loba ha estado latente toda tu vida», explicó él. «Sucede con los cambiantes criados fuera de las manadas. Ha estado dormida, y algo aquí la está despertando». Su risa se apagó.
Buscó la broma en su rostro y no encontró ninguna. Una loba, susurró. Tengo una loba dentro de mí. Sí, mantuvo la voz firme, aunque su lobo estaba desesperado por acercarla. El oro en tus ojos, la ola de calma, esa fue tu naturaleza omega manifestándose. Se hundió en el banco, pálida. Esto es una locura. Soy una moza de cuadra. Mi mayor problema ayer era un cubo que goteaba. Él le habló de la latencia, de las naturalezas omega, de lo que significaba su despertar. Le dijo que necesitaba protección, entrenamiento, un lugar seguro para aprender. Le habló del puesto de consultora, de las habitaciones en el castillo, de la tutoría diaria. Lo que no le dijo fue que su lobo había dicho compañera. Fue una omisión, no una mentira. Eso es lo que se dijo a sí mismo. La mujer acababa de enterarse de que no era humana. Estaba aterrorizada y abrumada. Dejar caer el vínculo de compañero encima de eso sería cruel. Necesitaba un maestro, no un pretendiente. Necesitaba seguridad, no presión. Se lo diría cuando estuviera lista, cuando fuera el momento adecuado. Su lobo discrepó violentamente. Díselo ahora, es nuestra compañera. Merece saberlo. El caballo fue más honesto de lo que estamos siendo nosotros. Y el caballo no puede hablar. Marcus desautorizó a su lobo por primera vez en su vida. Todavía no se convirtió en la frase más peligrosa de su vocabulario. La transición al castillo fue surrealista para Meadow. Las habitaciones eran más grandes que todo el bloque de establos, con agua corriente caliente y fría. Pasó la primera hora abriendo y cerrando los grifos. Sus sesiones de tutoría se convirtieron en la arquitectura de algo que ninguno de los dos nombraría. Marcus le explicó lo básico: alfa, beta, omega, jerarquía de la manada, los sentidos agudizados. ¿Te refieres a cómo puedo oler lo que comiste para almorzar desde el otro lado de la habitación?, preguntó ella. Jabalí asado, con mucho ajo. Marcus se quedó helado. Liam, junto a la puerta, suspiró audiblemente. La parte más difícil era la loba de Meadow. Estaba despierta pero profundamente confundida. Había estado latente desde su nacimiento. Nunca había conocido a otro lobo. Nunca había experimentado los lazos de manada, ni los aullidos, ni la caza. Había absorbido cada experiencia que Miro había tenido. Y Meadow había pasado toda su vida con caballos. La loba se había impregnado de los únicos animales grandes que conocía. Pensaba que era un caballo. Esto se hizo evidente al tercer día. Cierra los ojos, instruyó Marcus. Busca en tu interior. Siéntela. Meadow se concentró, luego frunció el ceño. La encontré. Bien, ¿cómo se siente? Siente que quiere avena. Silencio. Avena, repitió Marcus. Sí. Y está preocupada por la calidad de su lecho. Le gustaría más paja. Y quiere saber por qué estamos sentados en sillas cuando hay un prado perfectamente bueno afuera. Se necesitaron 3 sesiones más para comprender el alcance. Su loba no entendía las paredes. Pensaba que el castillo era una cueva muy grande y muy seca. Quería pastar. Quería trotar. ¿Quieres saber por qué no dormimos de pie?, informó Meadow el cuarto día, con la voz entre la risa y la desesperación. Aparentemente, tumbarse es un comportamiento sospechoso. Solo los caballos enfermos se tumban. Le preocupa que estemos enfermos. Marcus se pellizcó el puente de la nariz. Su lobo experimentaba sentimientos complicados. Por un lado, la loba de su compañera, pensando que era un caballo, desafiaba cada instinto que tenía. Por otro lado, a su lobo le parecía devastadoramente adorable. Su loba está confundida. Debemos ayudar. Debemos mostrarle lo que hacen los lobos. Le enseñaremos a aullar. Seremos los mejores maestros de lobos, mejores que cualquier caballo. Los caballos no pueden enseñar a los lobos. Esta es nuestra ventaja. Finalmente, una ventaja. ¿Puedes explicarle qué es una loba?, sugirió Marcus. Lo intenté. No me cree. Piensa que el lobo es un tipo de caballo que aún no ha conocido. Ciertamente no lo es. Yo lo sé. Ella no. Dile que los lobos son depredadores. Cazamos, aullamos a la luna, corremos en manadas. Miro cerró los ojos,
comunicándose hacia adentro. Un momento después, los abrió. Dice que eso suena agotador y que preferiría un buen galope y algo de avena. Liam, que había estado en silencio, dejó cuidadosamente su pergamino. Quiero ser muy claro, señor. No me estoy riendo. Estás temblando visiblemente, Liam. De preocupación, señor, puramente de preocupación. La situación de la loba que se cree caballo se intensificó en los días siguientes de maneras que Marcus no podría haber predicho y Meadow no podía controlar. El quinto día, Meadow se despertó en medio de la noche y se encontró de pie junto a la ventana mirando la luna. Su loba la había sacado de la cama, lo cual era un progreso en el sentido de que se suponía que a los lobos les importaba la luna. El problema era que su loba miró la luna durante aproximadamente 4 segundos. Decidió que no era interesante porque no se podía comer ni correr bajo ella en una manada. Y luego se obsesionó con el patio del castillo de abajo, donde 3 ciervos pastaban en los setos ornamentales. La loba de Meadow no quería cazar a los ciervos. La loba de Meadow quería pastar con ellos. Pasó 20 minutos discutiendo con su propio subconsciente sobre por qué no podían salir a comer setos. Perdió la discusión y se encontró en el patio a las 2 de la mañana, descalza con su camisón, arrancando hojas de un arbusto y metiéndoselas en la boca mientras su loba zumbaba de satisfacción. El guardia nocturno la encontró. No supo qué hacer. Todavía estaba redactando el informe del incidente a la mañana siguiente cuando Marcus llegó para su sesión. «Se comió un seto», dijo Marcus secamente, leyendo el informe. «Era un seto muy bonito», dijo Meadow, con la cara ardiendo. «Mi loba estaba muy contenta. Sabía terrible». Su lobo estaba dividido entre el horror y la adoración. Nuestra compañera se comió un arbusto. Este no es un comportamiento de lobo. Ni siquiera es un comportamiento respetable de caballo. Debemos intervenir, pero también es adorable y desearíamos haber estado allí para verlo. El sexto día, la loba de Meadow se encontró con el lobo de Marcus por primera vez, no físicamente, sino psíquicamente. Durante un ejercicio de meditación, Meadow abrió su conciencia interna, lo suficiente como para que su loba sintiera al lobo de Marcus a través del vínculo, un vínculo del que aún no conocía el nombre. La reacción de su loba fue inmediata y desconcertada. «Dice que hay un perro enfadado cerca», informó Meadow, con el ceño fruncido. «Un perro enfadado muy grande que huele a pinos y frustración». Marcus se quedó quieto. «Eso no es un perro, es mi lobo». Los ojos de Meadow se abrieron de par en par. Los cerró de nuevo, buscando en su interior. Dice que la está mirando fijamente. No le gusta que la miren fijamente. Le gustaría que parara. Pregunta si deberíamos correr. No por miedo, solo una buena carrera por el prado como hacen los caballos. Su lobo, que se había estado acercando a la loba de su compañera con la tierna reverencia de una criatura que conoce a su otra mitad, recibió el equivalente psíquico de ser llamado un perro grande y enfadado y que le dijeran que dejara de mirar. Su devastación fue total. Piensa que somos un perro. Un perro. Somos un lobo. Somos el lobo alfa. Hemos liderado ejércitos. Hemos aullado a lunas llenas. Quiere correr por un prado con nosotros. Quiere correr con nosotros. Aunque piense que somos un perro, lo aceptaremos. Esto es aceptable. Correremos en el prado. Seremos el mejor perro corredor de prados que haya conocido. No, somos un lobo, pero correremos en el prado. El octavo día, Meadow intentó beber de un abrevadero en el establo. No porque tuviera sed, sino porque su loba vio a los otros caballos hacerlo y se sintió excluida. Se detuvo con la cara a pocos centímetros de la superficie del agua, con ambas manos apoyadas en el borde de piedra, y se quedó helada en un momento de autoconciencia cristalina. «Esta es mi vida ahora», se dijo a nadie. «Soy una mujer que casi bebe de un abrevadero para caballos». Thunderbolt, observando desde el establo de al lado, irradiaba aprobación. Mientras tanto, las habilidades de Meadow crecían más allá de la loba. Descubrió que era una hablante de manada, un antiguo tipo de cambiante que se creía extinto desde hacía 4 siglos, que podía oír los pensamientos de los animales y comunicarse con cada criatura a su alrededor.
Este descubrimiento vino con una revelación que cambió por completo el panorama cómico del castillo. Thunderbolt podía hablar y tenía opiniones sobre todo. Miro lo estaba cepillando una mañana cuando estalló en una carcajada tan fuerte que tuvo que apoyarse en la puerta del establo. ¿Qué? Preguntó Marcus, alarmado. El Thunderbolt tiene cosas que decir. ¿Sobre qué? Sobre todo, apretó la frente contra el cuello del caballo, temblando de risa. Piensa que tu postura al montar está desviada 2 grados del centro y que el agarre de tu pierna izquierda es, y cito textualmente, descuidado para un bípedo. La mandíbula de Marcus cayó. También piensa que tu lobo es el pequeño y ruidoso que huele a celos y a pino. Su lobo farfulló. Pequeño. No somos pequeños. Tenemos unas proporciones magníficas y no olemos a celos. Olemos a autoridad y dominio y posiblemente a pino, pero ese es un aroma noble. Dice que Liam es el cansado que huele a papel y resignación, lo cual, sinceramente, es bastante acertado. Desde la puerta, Liam dijo, «Ni siquiera me ofende, es lo más visto que me he sentido en años». Dice que la yegua Stardust es agradable pero intelectualmente poco estimulante. Dice que el caballo castrado Biscuit es joven y nervioso y debería comer más. Y dice que los gatos del granero son unos aprovechados tolerables, que no contribuyen en nada pero se les permite quedarse porque son cálidos. Marcus miró fijamente al caballo. Thunderbolt le devolvió la mirada con la expresión de un profesor titular al que finalmente le habían dado un micrófono. Ah, y Marcos. Los ojos de Meadow estaban llenos de lágrimas de risa. La batalla de los campos carmesí. Su sangre se heló. Thunderbolt la recuerda de forma diferente a las canciones. Dice, y estoy tratando de transmitir esto con precisión, que una abeja se le metió en la oreja y experimentó un momento de comprensible angustia y corrió de lado a través de una tienda de campaña, y tú estabas gritando como un niño pequeño y tirando de la rienda equivocada todo el tiempo. Dice que de nada por tu reputación militar, y que nunca ha recibido ni una manzana de agradecimiento. Marcus se quedó muy quieto. 18 años. Había guardado ese secreto durante 18 años, y su propio caballo se lo acababa de contar a la única persona en el mundo cuya risa podía reducirlo a escombros. Su lobo estaba en crisis. El caballo ha traicionado nuestro secreto más oscuro. Esta es la traición definitiva. Debemos, no podemos. Se está riendo tanto que no puede respirar. Tiene la risa más hermosa que hemos oído nunca. Estamos en conflicto. Estamos furiosos y encantados al mismo tiempo. Esta es una combinación emocional inaceptable. Si se lo cuentas a alguien, dijo Marcus, con la cara de un tono de rojo previamente desconocido para la ciencia, lo negaré todo. El caballo es un mentiroso, un fabulador conocido. Su testimonio es inadmisible. Dice que puedes intentarlo, pero que él es el que estuvo allí y tiene una memoria impecable y ninguna ambición política, que es más de lo que se puede decir de la mayoría de los miembros de tu corte. Marcus miró a Thunderbolt. El caballo le devolvió la mirada con una suficiencia suprema y devastadora. Su lobo se retiró a un rincón de su mente y se negó a hablar durante 20 minutos. La semana siguiente, las opiniones de Thunderbolt se expandieron más allá del establo. A través de Meadow comenzó a ofrecer comentarios no solicitados sobre la vida en el castillo. Su reseña del nuevo abrigo de Liam fue innecesariamente abotonado. Su evaluación del jefe de cocina del castillo fue el ruidoso que quema cosas y lo llama sazón. Tenía fuertes sentimientos sobre el jardinero, a quien describió como el hombre que quita hierba perfectamente buena y la reemplaza con flores, que son hierba que ha renunciado a ser útil. Pero sus opiniones más devastadoras estaban reservadas para las perspectivas románticas de Marcus. Thunderbolt, resultó, se consideraba una autoridad en la materia. Dice que deberías dejar de fingir que lees tu cuaderno cuando en realidad me estás mirando a mí, informó Meadow una tarde, con las mejillas ligeramente sonrosadas. Dice que es obvio para todos, incluidos los caballos, y los caballos tienen estándares muy bajos de inteligencia observacional. El lobo de Marcus casi entró en combustión. El caballo nos está dando consejos románticos.
El caballo nunca ha estado en una relación. La cualificación del caballo para esto es cero, menos de cero, cualificaciones negativas. También dice, continuó Meadow, claramente disfrutando, que si vas a cortejar a alguien, deberías traerle algo mejor que un cuaderno y un ceño fruncido. Recomienda manzanas. Dice que las manzanas funcionan con todo el mundo. En medio de todo este caos ocurrió otro tipo de momento. Marcus estaba en su estudio una mañana cuando un mensajero irrumpió sin aliento. Una delegación de la manada Garra de Hierro había llegado sin previo aviso a la puerta sur, 20 lobos en total, con su alfa a la cabeza. Exigían una audiencia. Afirmaban que Marcus había violado un antiguo pacto fronterizo al permitir que sus patrullas se adentraran demasiado en territorio neutral. Era una provocación. La manada Garra de Hierro había estado probando los límites durante meses, y esta llegada sin previo aviso con 20 lobos armados tenía la intención de sacudir a la corte, para ver si el joven rey se acobardaba. Marcus no se acobardó. Miro se encontraba en el pasillo fuera del gran salón cuando la delegación de Garra de Hierro fue admitida. Iba de camino a los establos, pero el alboroto la atrajo a una puerta desde donde podía ver el salón sin ser vista. El alfa de Garra de Hierro era un hombre enorme, con el pelo gris acero y una voz como piedra de moler. Se paró en el centro del salón, flanqueado por sus lobos, irradiando agresión. Los oficiales de la corte estaban tensos. Varios de los propios guardias de Marcus tenían las manos en sus armas. Marcus se sentó en su trono, con una pierna cruzada sobre la otra, su expresión tan perfecta y gélidamente tranquila que era más aterradora que cualquier gruñido. Dejó hablar al alfa de Garra de Hierro. Le dejó hacer sus acusaciones, sus demandas, sus amenazas veladas. Dejó que el silencio, después de que el hombre terminara, se alargara durante 5 segundos. Luego 10, luego 15. Cuando habló, su voz era tranquila. No la tranquilidad de la incertidumbre, la tranquilidad de un hombre que no necesitaba volumen porque el peso de sus palabras era suficiente. «Has traído a 20 lobos a mi salón sin invitación», dijo Marcus. «Has interrumpido mi mañana. Has hecho acusaciones basadas en un pacto que fue renegociado hace 12 años, que tu predecesor firmó y del cual tengo el documento original en mi archivo. O lo sabes y me estás poniendo a prueba, o no lo sabes y te estás poniendo en ridículo». Descruzó las piernas y se inclinó ligeramente hacia adelante, y la temperatura de la habitación bajó. ¿Cuál de las dos es? La mandíbula del alfa de Garra de Hierro se tensó. 2 de sus lobos cambiaron de peso, inseguros. «Tienes hasta el atardecer para retirar tu delegación de mi territorio», continuó Marcus, su voz aún tranquila, aún calmada, aún absolutamente letal. «Puedes enviar un emisario, para discutir la cuestión fronteriza a través de los canales diplomáticos adecuados. Si vuelves a traer a 20 lobos a mi salón sin invitación, lo consideraré un acto de guerra y responderé en consecuencia». Una pausa. «Confío en haber sido claro». El alfa de Garra de Hierro le sostuvo la mirada durante un largo momento, buscando debilidad, fanfarronería, la brecha entre las palabras y la voluntad de hacerlas cumplir. No encontró nada. El hombre se fue. Sus 20 lobos se fueron con él. Meadow se quedó en la puerta, con el corazón martilleándole, y sintió que algo se reconfiguraba en su comprensión del hombre del que se había estado burlando por las horcas. Este era el rey Alfa, no el torpe visitante del establo, no el hombre que se caía de los barriles de agua, sino el gobernante que mantenía unido un reino con la fuerza de su certeza. Las dos versiones de él, la suave y la afilada, existían en el mismo cuerpo, y el contraste hacía que ambas fueran más reales. Cuando Marcus salió del salón y la encontró allí de pie, su expresión era ilegible. «¿Cuánto tiempo llevas mirando?», preguntó. «El suficiente». Esperó la broma, el chiste sobre su cara de miedo o sus pausas dramáticas. En cambio, ella dijo en voz baja: «Los caballos siempre lo supieron. Por eso Thunderbolt te eligió a ti, no a la leyenda, a la persona real». Fue lo más sincero que le había dicho nunca, y le golpeó más fuerte que cualquier cumplido que hubiera recibido de un consejo o una corte.
Su lobo, por una vez, no dijo nada. Algunos momentos eran demasiado importantes para hacer comentarios. A pesar de todo esto, la comedia, el caos, el caballo con un sinfín de historias vergonzosas, los momentos tranquilos que los sorprendían a ambos. Algo estaba creciendo entre Marcus y Meadow, algo inevitable, como una enredadera buscando la luz del sol. Vivía en los espacios entre sus palabras, en las miradas persistentes y los toques accidentales, y en la forma en que ambos encontraban excusas para estar en el establo al mismo tiempo. Una tarde, bajo la luz dorada del atardecer, estaban en los establos. Ella estaba cepillando a Stardust. Él estaba apoyado en un poste, observándola. «Se te da bien esto», dijo en voz baja. «No solo con los caballos, con todo. La loba, los cambios. Lo estás manejando con más gracia que la mayoría de los cambiantes de nacimiento. No eres un mal maestro para ser un rey». Se acercó a ella, sus manos se rozaron en el cuello de Stardust. Una sacudida de relámpago. Su loba, la loba confundida con corazón de caballo, hizo algo inesperado. Dejó de pensar en Avena. Dejó de preocuparse por su lecho. Dejó de intentar identificar el abrevadero más cercano. Por primera vez desde su despertar, se quedó perfecta y absolutamente quieta. Y luego, con una voz que no hablaba de hierba, ni de prados, ni de galopes, susurró una palabra que nunca había usado antes. Suyo. Miro no sabía qué significaba la palabra, pero la sintió. Una certeza cálida y expansiva que comenzó en su pecho y se irradió hacia afuera. Y fue lo más real que había sentido en su vida. Marcus se quedó helado, con los dedos hormigueando. Podía ver el pulso en su garganta. Su propio corazón era un tambor de guerra. Su lobo estaba en un estado de trascendencia. Lo sintió. Su loba lo dijo. Su loba sabe que somos mejores que el caballo. Esto es una reivindicación. Él se inclinó. Ella no se apartó. Sus labios estaban a un suspiro de distancia. Thunderbolt estornudó. Un estornudo enorme que hizo temblar la tierra, perfectamente sincronizado, que roció una fina niebla de cosas de caballo sobre ambos. Se separaron de un salto. Marcus se giró hacia el caballo con una expresión de traición tan profunda que podría haber adornado una pintura renacentista. «Caballo, lo hiciste a propósito. Estábamos a punto de besarla. Esto es traición labial y no lo olvidaremos». Thunderbolt parpadeó plácidamente y volvió a comer heno. Pero algo había cambiado. Ambos lo sabían, y el secreto de Marcus, la palabra compañera, quemándole la conciencia, se hacía más pesado cada día. Fue Liam quien forzó la situación, no deliberadamente. Liam era muchas cosas. Agotado, sarcástico, el beta más paciente en la historia de la sociedad organizada de lobos. Pero no era un chismoso. Sin embargo, era un hombre al límite de su paciencia. Sucedió tarde una noche en el estudio de Marcus. Marcus miraba fijamente el fuego. Liam organizaba documentos con movimientos tensos y frustrados. «Tienes que decírselo», dijo Liam sin preámbulos. Marcus no levantó la vista. «¿Decirle qué?» «No insulte mi inteligencia, señor. El vínculo de compañero. Lo sabe desde el día en que sus ojos brillaron en oro. La ha mantenido en la oscuridad durante semanas. Ella piensa que usted es su maestro, su protector. No sabe que es su compañero destinado. Y cada día que no se lo dice es un día que le está mintiendo. La estoy protegiendo». «¿De qué? ¿De la verdad?» «Eso no es protección. Eso es control. No es un caballo que pueda amansar con paciencia y zanahorias. Es una persona que merece saber que el hombre en el que está empezando a confiar tiene un reclamo de vínculo sobre su alma». Las palabras cayeron como golpes. «¿Y si lo cambia todo?», susurró Marcus. «¿Y si piensa que la única razón por la que la ayudé, las habitaciones, la tutoría, el puesto, fue por el vínculo? ¿Y si piensa que nada de eso fue real?». Liam se ablandó. «Entonces dígale que fue real y déjela decidir. Así es como se ve el respeto, Marcus. No esto». Marcus miró fijamente el fuego. Su lobo gemía. «Liam tiene razón. Sabemos que Liam tiene razón».
Lo hemos sabido durante semanas. Somos unos cobardes. Somos unos cobardes peores que el caballo porque el caballo ha sido honesto desde el principio y nosotros no. Mañana, dijo Marcus. Se lo diré mañana. No tuvo la oportunidad. Miro no podía dormir. Su loba estaba inquieta, caminando de un lado a otro en su mente, enviando imágenes de campos abiertos, de correr y del olor a pino. Decidió caminar. Sus pies la llevaron hacia el ala de Marcus. No iba a sus habitaciones. Absolutamente solo estaba caminando. Su loba emitió un sonido escéptico que sonó exactamente como el bufido de un caballo, lo cual era irónico en varios niveles. Pasaba por su estudio cuando oyó voces. La puerta estaba entreabierta y su oído recién mejorado captó cada palabra. La voz de Liam. El vínculo de compañero. Lo sabe desde el día en que sus ojos brillaron en oro. Y luego la voz de Marcus, tranquila y destrozada. ¿Y si piensa que la única razón por la que la ayudé, las habitaciones, la tutoría, el puesto, fue por el vínculo? ¿Y si piensa que nada de eso fue real? Se detuvo. El mundo se detuvo. Vínculo de compañero. La palabra que no conocía. El concepto que Marcus nunca había explicado en ninguna de sus sesiones. La única pieza de la biología de los lobos que había omitido cuidadosa y deliberadamente encajó con una claridad nauseabunda. Había leído sobre ello en la biblioteca. Un vínculo sagrado elegido por la diosa de la luna que conecta a dos lobos a nivel del alma. Inquebrantable, innegable. Él lo había sabido desde el principio, antes del puesto de consultora, antes de las habitaciones del castillo, antes de la tutoría, la confianza, el casi beso. Había sabido que ella era su compañera y había construido toda una arquitectura de proximidad en torno a ese conocimiento sin decírselo. Las habitaciones en el castillo, no para su protección, para su proximidad. Las sesiones diarias, no para su educación, para su vínculo. La forma en que la miraba, no una elección, una compulsión. Todo lo que pensaba que había estado construyendo con él. La confianza, la amistad tentativa, la chispa que había tenido demasiado miedo de nombrar. ¿Era real? ¿O era solo la mujer que el destino le había asignado y él la había estado manejando como una situación diplomática? Presionó su mano contra la pared, su pecho se resquebrajaba. Su loba estaba frenética, empujándola hacia la puerta, hacia él. Ve hacia él está ahí, es cálido, es nuestro. Pero eso era el vínculo hablando, ¿no? ¿Cómo podía confiar en algo? Sintió el calor en su pecho, el tirón en sus costillas, la forma en que su nombre había comenzado a sentirse como un hogar. Todo podría ser el vínculo de compañero, una correa cósmica disfrazada de amor. Se dio la vuelta y se alejó, silenciosa sobre la piedra, con la cara mojada. Fue a los establos. Siempre iba a los establos. Se hundió en la paja del establo de Thunderbolt y presionó su cara contra su cálido cuello y dejó que todo saliera. El gran caballo se quedó perfectamente quieto para ella, tal como una vez se había quedado quieto para un niño de 12 años en duelo, porque algunos tipos de dolor no requerían nada más que presencia. Su loba se acurrucó en una bola apretada y miserable en el fondo de su mente. La sensación cálida se había ido. En su lugar había algo frío y hueco, un dolor físico en el centro de su pecho que palpitaba con cada latido. No sabía que lo que sentía era el vínculo de compañero tensándose bajo el rechazo. Solo sabía que dolía y que el dolor se sentía como una prueba. El vínculo le estaba haciendo esto. El vínculo era la fuente de todo, el calor y ahora el frío, y no podía confiar en ninguno de los dos. Se sentó en la oscuridad durante mucho tiempo. Su loba gimió, enviándole imágenes confusas y angustiadas. Un campo vacío, una manada alejándose, la sensación de ser dejada atrás. Algo está mal, dijo su loba, con la voz pequeña y asustada. El grande, el de pino. Estamos lejos de él y todo duele. ¿Por qué duele, Meadow? ¿Por qué duele la distancia? No tenía una respuesta. Su loba lo intentó de nuevo, recurriendo al único marco que tenía.
Cuando un caballo deja la manada, es peligroso. La manada es seguridad. Él es nuestra manada. Deberíamos volver a la manada. No es nuestra manada, pensó Meadow, y las palabras sabían a ceniza. Nos eligió porque la diosa de la luna se lo dijo. Eso no es elegir. Eso es ir de compras con una lista. Su loba guardó silencio durante mucho tiempo. Luego, con una dignidad que Meadow no había esperado de una criatura que había intentado comerse un seto hacía 3 días. Si la diosa nos eligió para él, entonces también lo eligió a él para nosotros. Pero yo no sentí a la diosa cuando se sentó en la paja y me dijo que era valiente. No sentí a la diosa cuando te hizo reír. Lo sentí a él, solo a él. Meadow presionó su cara con más fuerza contra el cuello de Thunderbolt y lloró. La voz de Thunderbolt llegó a través del vínculo, cálida y firme. Estás asustada, pequeña. Me mintió todo el tiempo, todo. Una larga pausa. Los pensamientos de Thunderbolt giraban lentamente con el peso y la paciencia que los lobos nunca tuvieron. He llevado a ese chico desde que tenía 12 años. Lo he visto mentir a consejos, comandantes y reyes. Sé cómo son sus mentiras. Son suaves y practicadas y huelen a estrategia. Otra pausa. Lo que siente por ti no huele a estrategia, huele a terror. Es un hombre que ha encontrado algo precioso y no sabe cómo sostenerlo sin romperlo. Miro se echó hacia atrás, con los ojos escociendo. Eso no lo hace aceptable. No. La voz de Thunderbolt era suave pero honesta. No lo hace. Pero hay una diferencia entre un hombre que miente para usarte y un hombre que miente porque tiene miedo de perderte. Uno merece tu ira. El otro merece tu ira y una conversación. Hizo su bolso, el morral de lona, su ropa vieja, el caballo de madera tallada de su padre. Dejó todo lo demás atrás, las sedas, los terciopelos, la vida que había empezado a creer que era suya. Su loba estaba fuera de sí. No, dirección equivocada. El lugar seguro está en la otra dirección. El cálido está en la otra dirección. Vamos por el camino equivocado. Tengo que irme. Su loba guardó silencio. Luego, con una voz que ya no estaba confundida sobre avena o prados, con una voz que había perdido todo rastro de caballo y era por primera vez pura e inequívocamente de loba. Él es nuestra manada. No puedes dejar a tu manada. Fue la primera vez que su loba había salvado la distancia entre lo que pensaba que era y lo que realmente era. Manada de caballos, manada de lobos, el mismo instinto, diferentes ojos. Meadow cerró los ojos, las lágrimas caían y siguió caminando. En los establos, Thunderbolt sintió que se iba. El vínculo transmitió su dolor como un cable de telégrafo. La calma del semental se hizo añicos. Caminó de un lado a otro, pateó, gritó. Con un estrépito de astillas, la puerta del establo cedió y Thunderbolt se lanzó a la noche. El torneo anual de la cosecha era la obligación menos favorita de Marcus, y hoy era una pesadilla despierta. Descubrió la habitación de Meadow vacía hacía una hora, las sedas intactas, la cama apenas usada. Lo único que faltaba era un morral de lona y un caballo tallado. Su lobo no había hablado desde entonces. Estaba acurrucado en la parte más profunda de su mente, silencioso y destrozado. El vínculo de compañeros se estaba estirando, adelgazando, volviéndose frío. Cada paso que ella daba era una aguja en su pecho. Se sentó en el palco real como un hombre en su propio funeral. Liam estaba a su lado, manteniendo una fachada de normalidad mientras lanzaba miradas preocupadas a su rey. Las justas comienzan en 10 minutos, señor. Marcus no lo oyó. Miraba fijamente la puerta principal. Luego vinieron los gritos. Thunderbolt irrumpió en la entrada del torneo como un meteoro negro. Dispersó a los caballeros, volcó un estante de armas, hizo que los niños corrieran hacia las gradas. Se dirigía a la puerta principal, a la carretera, hacia Meadow. Marcus saltó la barandilla, se transformó a mitad de zancada y cruzó el campo a toda velocidad. Pero el caballo tenía ventaja y la determinación ciega de una criatura que había hecho una promesa. No iba a llegar. Había gente en la puerta y entonces su voz, «¡Thunderbolt!».
Mado estaba de pie al borde del campo, cerca de la puerta principal, con su morral caído en el polvo. Había estado a unos pasos de la carretera. Había oído el alboroto, sentido los gritos desesperados del caballo, a través de un vínculo que la distancia no había roto, y se había dado la vuelta. «Thunderbolt, para». Su voz se transmitió con un poder que era más que volumen. Era la voz de la naturaleza, cruda y sin entrenar, y cada animal en el recinto la sintió. El semental derrapó, luchó contra su propio impulso y se detuvo, temblando, jadeando, pero se detuvo. Caminó hacia él y le rodeó el cuello con los brazos. El caballo se desplomó contra ella con un suspiro tembloroso. «Has vuelto», dijo su voz, ronca. «No iba a dejar que te fueras sola. Somos manada». «Lo sé, chico, lo siento». Y a través de los ojos de Thunderbolt, a través del vínculo, sintió que la conciencia del caballo se expandía para incluir al lobo plateado que estaba a 6 metros de distancia. La evaluación de Thunderbolt fue honesta y clara. «No ha dormido desde que dejaste tu habitación. Vino al establo en las horas oscuras y se sentó fuera de mi establo y no habló. Su lobo se ha callado, y no creía que eso fuera posible porque su lobo nunca deja de hablar. Tiene miedo, no de enemigos ni de osos, ni de alfas garra de hierro. Tiene miedo de sí mismo y de lo que te ha hecho. Lo conozco desde que era un niño que lloraba en mi establo. Nunca ha sido tan pequeño». Miro levantó la vista. Marcus había vuelto a ser humano. Estaba de pie en el campo, con la ropa sucia, el rostro crudo y abierto. No el rey, solo un hombre. Caminó hacia ella, pasando junto a la multitud atónita, pasando junto a todo. «Te ibas», dijo, con la voz destrozada. «Te oí con Liam, sobre el vínculo de compañero». Su barbilla se alzó, feroz a través de las lágrimas. «Lo supiste todo el tiempo. Sabías que era tu compañera y no me lo dijiste». «Lo sé. Las habitaciones, la tutoría, el casi...» Se detuvo. ¿Fue algo de eso real? ¿O solo era la mujer que la diosa de la luna te dijo que desearas? Su lobo se removió de su silencio, y por una vez su voz no llevaba celos, ni competencia, ni comparación con el caballo. Habló con la autoridad ancestral de un lobo reclamando su verdad. «Díselo, díselo todo, sin estrategia, sin diplomacia. Sé el hombre en el que te convirtió en ese establo cuando finalmente lo dijiste en serio». Marcus miró a la multitud, miles de lobos observando. No le importaba. «Me te estaba enamorando antes del vínculo», dijo. «Quiero que sepas que antes de que mi lobo dijera la palabra compañera, ya te estaba siguiendo por un establo con un cuaderno, escribiendo cosas como huele bien y tachándolas. Antes de saber lo que eras, sabía quién eras. La mujer que me enseñó a decir algo en serio». Tomó aire. «Mi lobo dijo compañera el primer día, y debería habértelo dicho. Tienes razón. Fue una mentira por omisión, y fue lo más cobarde que he hecho en mi vida. Y he montado un caballo en pánico a través de una tienda de mando, así que el listón de mi cobardía ya estaba bastante alto». De la multitud, una risa sorprendida. «Guardé el secreto porque tenía miedo, no de ti, de perderte. Pensé que si sabías sobre el vínculo, pensarías que todo era obra de la diosa y no mía. Pero Mado, la diosa no me hizo traerte manzanas. No me hizo aprender la técnica de la horca de 4 puntas. No me hizo sentarme en excrementos de caballo durante 2 semanas, porque estar cerca de ti valía la pena oler a estiércol». Más risas, extendiéndose. «El caballo te eligió primero», dijo con la voz quebrada. «Luego el hombre. El lobo fue el último, y a mi lobo que ha estado celoso de ese caballo desde el día en que le rascaste detrás de la oreja, le gustaría que añadiera que a él también se le puede rascar detrás de la oreja y está disponible para demostraciones a su conveniencia». Su lobo, en lo profundo de su pecho, añadió una última cosa, tranquila y verdadera. «Por favor». Marcus se arrodilló en el polvo ante todos. «Meadow Swift, te mentí. Tenía miedo. Todavía tengo miedo. Soy el rey Alfa y estoy arrodillado frente a miles de mis súbditos y estoy más asustado ahora mismo de lo que he estado nunca en una batalla.
porque las batallas las puedo ganar. Pero esto, a ti, solo puedo pedírtelo. La miró. ¿Perdonarás a un hombre que aprendió a ser honesto de un caballo? El silencio fue inmenso. Meadow lo miró, con lágrimas corriendo, el corazón martilleando. Su loba llenaba su pecho con un calor tan poderoso que dolía. Él es nuestra manada, dijo su loba, y está de rodillas. Los caballos no se arrodillan. Esto es cosa de lobos. Aprobamos esta cosa de lobos. Eres un idiota, dijo Meadow. Lo soy. Tienes peores habilidades sociales que tu caballo. Eso está bien documentado. Y Thunderbolt dice que todavía le debes una manzana de agradecimiento por la batalla de los campos carmesí. Marcus se atragantó con una risa. Puede tener todo el huerto. Y yo... Su voz se quebró. Creo que te amo, ridículo, celoso de los caballos, mentiroso, rey arrodillado. Se levantó de un salto y la besó. No el casi beso de los establos, un beso real, desesperado y alegre. El beso de un hombre al que le habían dado algo que no merecía y que pretendía pasar el resto de su vida ganándoselo. La multitud estalló, los lobos aullando, los pies golpeando el suelo, una marea de sonido. Liam, en el palco real, se reclinó y sonrió. 20-1, murmuró. Lo sabía. Mientras Marcus la abrazaba, la loba de Meadow se agitó con una fuerza que no podía ser negada. La aceptación, el amor, la verdad finalmente dicha. La última llave girando la última cerradura. «Marcus», jadeó ella, «algo está pasando». «Lo sé», dijo él. «No luches contra ello. Déjala venir». La transformación la tomó. Fluida, grácil, un devenir. Donde había estado Meadow, ahora había una loba, esbelta y hermosa, de color miel, con ojos que contenían toda la calidez, el humor y el coraje de Meadow. Y entonces, porque era la loba de Meadow, y la loba de Meadow había pasado toda su existencia creyendo que era un caballo, no aulló, no corrió, no enseñó los dientes. Intentó trotar. Sus patas se movían con el paso alto y saltarín de un caballo, completamente equivocado para el cuerpo de un lobo, e inmediatamente se enredó las patas y cayó en un espectacular montón peludo. Se levantó a trompicones, lo intentó de nuevo, tropezó con su propia cola y derrapó de nariz en un charco de barro. El rugido de la multitud se convirtió en aullidos de risa. La loba de color miel se sentó en el barro, profundamente confundida y ligeramente ofendida, su expresión comunicando claramente: «¿Dónde están mis cascos? ¿Qué son estos? ¿Por qué tengo tantos dedos? Esto está mal». Marcus se arrodilló a su lado. Su risa sacudía todo su cuerpo, con lágrimas en el rostro. Le tomó la cara embarrada entre las manos. «Eres la loba más magnífica que he visto en mi vida», dijo, y lo decía tan completamente que incluso su lobo guardó silencio, lleno de amor. Ella le lamió la cara, luego le estornudó encima. Su lobo consideró esto un paso simbólico del testigo y eligió, por una vez, no quejarse. Thunderbolt observaba desde el borde del campo, con los ojos oscuros brillando de satisfacción. Soltó un relincho bajo y contento. «Mi trabajo aquí ha terminado». «De nada, dos patas». 6 meses después, la reina Meadow Wolfheart estaba en los establos. No en la sala del trono, en los establos. Estaba mostrando a un grupo de cachorros de cambiante con los ojos muy abiertos cómo cepillar a un pony mientras Thunderbolt supervisaba desde su establo, ofreciendo comentarios a través del vínculo que Meadow transmitía con discreción editorial. «Dice que estás sujetando el cepillo en el ángulo equivocado», le dijo a una niña pequeña que estaba cepillando a un paciente pony de Shetland. Hizo una pausa, escuchando. «También dice que el Shetland es un caballo de la misma manera que un charco es un lago, pero vamos a ignorar esa parte porque Thunderbolt es un snob del tamaño». Su loba era ahora una presencia feliz y juguetona. Había hecho progresos significativos en la comprensión de que, de hecho, era una loba. Ya no intentaba pastar. Había aprendido a aullar, aunque sus aullidos todavía sonaban sospechosamente como relinchos y aterrorizaban a la guardia nocturna con regularidad. Había intentado su primera caza,
Atrapó un conejo y rápidamente intentó hacerse amiga de él en lugar de comérselo. El lobo de Marcus había observado con fascinación horrorizada, luego silenciosamente atrapó un conejo propio y se lo dejó a sus patas como un caballero. Su loba lo había olido, parecía confundida y preguntó si podían ir a ver el prado. También, la semana pasada, había visto la luna y se había detenido. Realmente se había detenido. Se había sentado y había mirado fijamente, y algo había parpadeado en la profunda inteligencia animal de sus ojos, algo viejo e instintivo y enteramente de lobo. No había aullado, pero había hecho un sonido, suave y asombrado, que no era un relincho, y no era del todo un aullido, sino algo intermedio, algo nuevo. Mero había sentido que se le llenaban los ojos de lágrimas, y no sabía por qué, excepto que el crecimiento era así a veces, silencioso y de lado, y nada como lo que esperabas. El progreso era un viaje. Marcus la encontró en una tarde dorada, sentada con las piernas cruzadas en el establo de Thunderbolt, con una golondrina en el hombro, dos gatos en el regazo y el caballo descansando su enorme cabeza en sus brazos. Les estaba contando a los animales una historia sobre un rey tonto que intentó espiar a una moza de cuadra desde detrás de un barril de agua. Se apoyó en la puerta del establo vestido con ropa sencilla, con una mancha de suciedad en su propia mejilla. Parecía más en paz de lo que nunca había estado detrás de una corona. ¿Cómo está la corte de la reina Meadow esta tarde? Ella sonrió. Thunderbolt dice que tu almuerzo volvió a tener mucho ajo. Thunderbolt tiene opiniones sobre todo. Thunderbolt dice que eso es porque es la criatura más inteligente de este reino y nadie lo escucha. Marcus miró al caballo. El caballo le devolvió la mirada con serena autosatisfacción. Su lobo se agitó, y por una vez su comentario fue cálido y lleno de un amor que abarcaba a la mujer, al caballo y a la desordenada y gloriosa vida que habían construido. El caballo es parte de la manada, admitió su lobo. Suponemos un gran elogio. Se sentó a su lado en la paja, atrayéndola hacia él. Thunderbolt ajustó su enorme cabeza para descansar en los regazos de ambos. ¿Estoy mejorando en esto de ser reina?, preguntó ella. Él le besó la sien. Lo estás haciendo bien. Thunderbolt dice que lo estoy haciendo mejor que bien. Thunderbolt dice que soy lo mejor que le ha pasado a este reino. Marcus miró al caballo. Por una vez, el caballo y yo estamos de acuerdo. Su lobo en lo profundo de su pecho dejó escapar un largo y satisfecho suspiro. No mencionó al caballo. No compitió. Simplemente se acurrucó, cálido y satisfecho, sabiendo que había encontrado su hogar. Desde las vigas, una golondrina cantaba. En el prado, los potros de un año pastaban bajo la última luz del otoño, y en un establo de las cuadras reales, un rey, una reina y un caballo muy presumido existían juntos en una paz que ninguna leyenda, ninguna batalla y ninguna abeja podrían perturbar jamás. Thunderbolt cerró los ojos. Su trabajo estaba seguro, estaba hecho. Nunca lo estaba, por supuesto, pero era un caballo. Se llevaría el crédito de todos modos.